Lo mismo de que gran parte de los senadores que ayer hemos escuchado, que hemos estado viendo en la madrugada, ¿no es cierto?, tienen problemas, ¿no es cierto?, con la justicia, se les imputa niveles de responsabilidad. O sea, la corrupción en el país está tan pero tan enquistada que no ha permitido sacar los cuadros a los que te refieres, que le permitan dar un nivel de oxigenación al país, mirando esta visión ultraactiva de lo que el Brasil necesita en estos momentos. Mira, una economía como la brasileña, que repito, reitero, que es grande, que comporta en las relaciones internacionales un factor clave en el sistema internacional, evidentemente no puede aparecer pues degradada de esta manera, que la impacta, que la socava y que no le permite, ¿no es cierto?, articular el liderazgo que quisiera, por ejemplo, en el mecanismo de los BRICS, donde juntamente con otros países estuvo generando una opción mirando al Pacífico. El Brasil al día de hoy ya no tiene ninguna política hacia el Atlántico, todo es hacia el Pacífico. Toda la mirada ultraactiva hacia Occidente, hacia el mundo de la cuenca del Pacífico, ha sido detenida por el abordaje de una situación interna calamitosa. Impactar inevitablemente. Ahora, lo que ha puesto sobre el tapete es es decir, tienes el fenómeno de que hasta un partido como el Partido de los Trabajadores con un origen que no era ideológico, porque no era un partido altamente ideologizado, era un partido más bien pragmático, social, ¿no es cierto? Sí. Y moral, porque una de las cosas que reivindicaba el Partido de los Trabajadores era la anticorrupción, y terminó absorbido por la corrupción. Pero esto te lleva al papel de las grandes empresas, de las empresas que realizan obra pública, de las empresas que contratan con el Estado en el mecanismo perverso de la corrupción. Claro. Es decir, son empresas que, digamos, aceitan un sistema de corrupción del que finalmente se benefician. Sí, y ese es el caso específico digamos, todas las consecuencias alrededor de Petrobras y el caso Lavajato, ¿no es cierto?, que lo que ha venido haciendo es enriquecer de manera individual o a los grupúsculos que han estado manejando el poder, y esto pues ha deteriorado. Claro, pero yo me refiero a lo siguiente: tú tienes una tremenda empresa pública que es Petrobras, sí, ¿no es cierto? Tienes funcionarios que están asociados a decisiones que tienen que tomarse en relación a las contrataciones, pero tienes empresas como Odebrecht, como OAS, ¿no es cierto?, todas las empresas que están involucradas, embargadas. Odebrecht tiene a su presidente en este momento preso porque han sido factores, o sea, está claramente determinado que había un sistema de corrupción. Claro. Y que donde casi no importaba quién esté en el gobierno. Claro, y por eso te decía que está enquistado. O sea, la transversalidad de un nivel de coordinación extraordinario ha permitido la eficacia, fíjate lo que digo, la eficacia de un nivel de corrupción nunca antes visto en la historia de Brasil, donde los comportamientos de privados asociados al Estado, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de dividendos colectivos o personales, que ha terminado degradando. Por eso es que la presidenta no ha sido acusada directamente por lo que más sonaba en los últimos tiempos en Brasil, que era la corrupción, sino porque han mostrado unas cuentas que no correspondían a la realidad, ese maquillaje, esa falta de transparencia, de buena fe, y que no contó con la aquiescencia del Parlamento Nacional. Eso lo ha terminado liquidando. Solamente ese hecho, aun cuando ella haya tratado de minimizarlo, para la clase política de la oposición que buscaba algo, cómo cogerla, cómo probarle algo, encontró un nexo visible, clarísimo, para comenzar el trabajo de la destitución. Ahora, claro, pero el problema es que esto no va a detener el proceso anticorrupción en Brasil. No, desde luego que no. Es decir, porque el Tribunal Supremo de Brasil, el juez Moro, los tribunales que están haciendo los procesos, el Ministerio Público en Brasil, las procuradurías están actuando con una independencia, y yo diría hasta con ferocidad, no se detienen ante nada. O sea, hay evidencia de corrupción, denuncia, ¿no?, intervención de cuentas, detenciones, es decir, no. Y es el único poder hasta este momento en el Brasil que se mantiene, como muy bien dices, impoluto, ¿no es cierto?, prístino, no tiene nada. Y que cuenta con el respeto absoluto de la sociedad brasileña. De la sociedad brasileña, que la reconoce, y eso, ¿no es cierto?, por eso te decía al comienzo, está permitiendo que en un marco democrático y del Estado de Derecho funcione
el sistema judicial, y eso es una lección para todos los países. Que son cosas que tendríamos que aprender, ¿no? Pero yo quisiera antes, Miguel Ángel, detenernos un poco en esto. Yo he seguido la campaña en los Estados Unidos, la pre-campaña, digamos, las internas que hay en el Partido Demócrata y Republicano, y Bernie Sanders, que es este sorprendente candidato de izquierda dentro del Partido Demócrata, está diciendo algo muy serio. Sí. Habla de lo que se llaman los super PACs. ¿Qué son los super PACs? Seguro juntan las transnacionales, las empresas que tienen intereses en diversos sectores, financian la campaña de un candidato de una manera multimillonaria y luego hacen negocios con el presidente al cual ellos auspiciaron. Los lobbies, claro. ¿No? De una u otra manera, ¿no? Y además ahí se plantean las presunciones de qué cosa más hay aparte del financiamiento de campaña. Sí. Bueno, el problema es que Odebrecht, OAS y algunas otras empresas no solo han financiado campañas en Brasil, se está investigando el financiamiento de la campaña de la presidenta Bachelet, del congresista Minami, que es uno de los líderes del partido de gobierno. En el Perú han auspiciado campañas electorales. O sea, ¿quién le pagaba al señor Fabre sus honorarios? Sí, ¿no? Y la reflexión macro que haces, Nicolás, se condice con la decisión de las Naciones Unidas hace 4 años. Fíjate que lo dijo la ONU. Dijo que la corrupción es una de las mayores amenazas del planeta frente al desarme nuclear, frente a los asuntos de medio ambiente. Ahí está la corrupción, que es un pulpo que ha llegado a todos los niveles, que con la capacidad financiera de otorgar dividendos económicos a candidatos orienta, persuade un tipo de conducta y rompe el esquema de una vida política transparente, de buena fe que debe haber, donde las elecciones deben ser prístinas, transparentes, y degenera todo. Y eso es lo que está socavando, evidentemente, una visión macro de una realidad que corresponde, que debería corresponder, pero que no estamos viendo, y que ahora que están saliendo tantas cosas, deberían pues ponerse a prueba los procesos judiciales en cada uno de los países para llegar a cosas concretas. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, comentando los efectos o los impactos, es decir, no solo lo que está pasando en Brasil, sino los impactos que esto va a tener y las lecciones que tendríamos que aprender. Primera lección, que es lo que acabas de concluir. Estamos atravesados por el fenómeno de la corrupción, donde no solamente estamos enfrentándonos a funcionarios corruptos, sino a un sistema de corrupción que pasa desde financiar las campañas electorales hasta el pago de comisiones ilegales y el manejo de todo tipo de mecanismos para que finalmente quien esté en el gobierno otorgue negocios a cambio de comisiones a las empresas que son las que manejan las grandes contrataciones con el Estado. Eso es una conclusión clara, y que esto es un fenómeno generalizado e internacional. El segundo tema es la importancia de la independencia del sistema de justicia en Brasil. El problema es en cuántos otros países está ocurriendo eso. Bueno, o sea, lo que ha costado en Brasil el proceso, tuvo que cambiar el gobierno para que el señor Lázaro Báez sea investigado y detenido adecuadamente, ¿no? Sí. Y creo, Nicolás, que no podríamos decir lo mismo de los demás países. O sea, estamos viendo que en Brasil sí está funcionando, aspiremos y esperamos que funcionen los nuestros también, porque si no hay independencia de poderes, si el Poder Judicial no hace su trabajo, en realidad ¿de qué cosa estamos hablando? Todo comienza a diluirse, a corromperse, a minimizarse, a degradarse, y entonces no hay garantías de nada, todo comienza a ser una quimera, los procesos electorales, los procesos judiciales, que no aciertan, que no permiten que el plural de la gente diga, esto sí realmente puede funcionar, puede dar una cuerda aparte, darle sentido al Estado de Derecho, a la vigencia democrática, que es lo que no estamos viendo. Y entonces, lamentablemente, Nicolás, como lección, para el caso nuestro, vamos al Perú, en el caso nuestro, en nuestro país, pues el Poder Judicial debería abrirse más espacio
para mantener esta calidad impoluta, que significa en un proceso electoral que hemos estado viendo, donde han habido cuestionamientos sobre los orígenes de los dineros de los candidatos que han habido en esta lid. Entonces, esas son cosas que tienen que evaluarse, decirse abiertamente y trabajar siempre con la transparencia, con la buena fe, claro, pero que es una condición esencial de la vida política. Claro, pero esto, o sea, nos plantea un asunto muy grave. Porque no es solamente una decisión de los actores políticos, es decir, en la campaña electoral o de los medios, que podemos decir, ¿no? Hablando con todas las personas que han estado involucradas en la lucha contra la corrupción, yo hablaba y definía la situación como que hemos pasado de la primavera anticorrupción al invierno de la impunidad. Es más o menos lo que nos ha pasado. ¿Y por qué nos ha pasado eso? Porque lamentablemente nuestro sistema de justicia no tiene la independencia ni la transparencia que debería tener, y cuando muchas veces uno le habla a los líderes del Ministerio Público, bueno, en el Ministerio Público yo creo que están pasando cosas importantes con Pablo Sánchez, sí, que se están haciendo esfuerzos, pero cuando uno le habla a los líderes de nuestro sistema judicial, por lo general dicen, son excepciones, no puede generalizar, sí, y no se parte de reconocer que hay una crisis moral dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, si uno agarra cada caso, el caso de Loreto, el caso de Ancash, el caso de Chiclayo, y analiza el funcionamiento de las autoridades corruptas, estas autoridades han tenido dentro de su sistema a periodistas, a policías, y en algunos casos hasta sicarios, pero en las listas han estado fiscales, jueces, gente de la propia policía que debería estar a cargo de las investigaciones, han sido cooptados por el sistema de corrupción. Sí. Eso hace el asunto más grave aún. Es decir, no es que el sistema judicial no es lo suficientemente activo, etcétera, sino que en algunos casos es parte del sistema de corrupción. Claro. Ahora, ¿y cómo empoderas un sistema judicial, un aparato judicial, empoderarlo para que en base a esa independencia no se contamine? Pues hay que empoderar, hay que otorgarle la educación política, donde el Poder Ejecutivo no debería intervenir ni directa ni indirectamente, permitir que el Poder Judicial cumpla su objeto, haga su trabajo, y entonces tienen que ver jueces mejor pagados, jueces con independencia, que sientan la plenitud de un aparato del Estado de Derecho que los respalde cada vez que salen y alistan sentencias sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de aires contaminantes que puedan haber en el camino. Solamente así, Nicolás, con una educación política donde cada actor visible de cada poder del Estado reconozca su marco de acción, entonces podríamos tener viable y visible garantías de que las cosas caminan y no se dejan, ¿no es cierto?, como bien dices, contaminar, ¿no es cierto?, inmiscuir por estos aparatos ya muy bien sistematizados que existen en el contexto, en el entorno, y que terminan diluyendo el objeto final para el cual la justicia está, que es realmente hacer que el derecho produzca una consecuencia lícita de lo que le corresponde a cada quien en el derecho. Muchas gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, por estar con nosotros. Yo en todo caso me atrevo a sacar una conclusión. Yo creo que hay que ir a Brasil, no solamente para jalar el hilo y ver la relación entre las empresas que han operado y que han operado en el Perú también, pero hay que ir a Brasil por otra razón, para aprender las lecciones y sobre todo para aprender cómo han logrado tener un sistema de justicia con esa independencia y con esa superioridad moral que tiene hoy y que ha ganado el respeto de los brasileños. Es verdad, Nicolás, ¿no? Y esperemos que la comisión que vaya, ¿no? ¿Cierto?, aliste la transparencia, pida las cosas objetivas como debe ser, y que recobremos lo mejor que nos pueda dar la elección de Brasil. Yo me retiro, Nicolás, pidiéndote la licencia de segundos. Hoy es 12 de mayo y es el día de San Marcos, la 400ª Universidad de América, la decana de América, la que fue fundada por instancia de Fray Tomás de San Martín y el capitán Jerónimo de Aliaga, y el rey Carlos V de Alemania, primero de España, y su madre Juana la Loca. Hay que recordar esta fecha porque San Marcos, como decía Basadre, San Marcos es el Perú. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Nicolás.
Yo me voy hasta mañana y los dejo con Juan Carlos Tafur, que viene con el analista Julio Escapa Pietra para hablar sobre lo que está pasando en las elecciones, sobre la última encuesta que ha publicado Datum el día de hoy y sobre lo que está ocurriendo, sobre todos estos tires y aflojes de la campaña electoral y sobre los dos debates que vienen ya confirmados, 22 de mayo en Piura, y 29 en Lima. Yo creo que ahí se va a definir la elección finalmente. Muy buenos días. Radio Exitosa en Lima 95.5. Perú decidió segunda vuelta. Señora, ¿me da un diario Exitosa? Todo periódico te impresiona por su portada, pero Diario Exitosa también por su contenido.